Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, literalmente nos afecta a todos casi todos los días, el trabajo. Vamos a explorar esa tremenda y a veces dolorosa brecha que existe entre el ideal filosófico de lo que debería ser el trabajo y las realidades crudas que muchos enfrentan hoy en día. Así que pónganse cómodos porque vamos desde la teoría más pura hasta la práctica más dura. A ver, entremos en materia con la gran pregunta. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Sé que suena a frase de cajón, pero en realidad es una de las preguntas filosóficas más profundas sobre nuestra propia dignidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de descifrar si este esfuerzo de todos los días es solo un castigo para poder comer, o si por el contrario es el camino principal para encontrar nuestro propósito en la vida. Y créanme, la respuesta a esto termina definiendo cómo construimos sociedades enteras. Pasemos a la primera sección, el ser humano y la naturaleza, el origen de todo esto. Para entender el impacto real del trabajo, primero tenemos que mirar cómo interactuamos con nuestro entorno. Y es que, a diferencia del resto de los animales, nuestra relación con la naturaleza no es nada pasiva. No nos limitamos a estar ahí. Hay un chip transformador en nosotros que cambia las reglas del juego por completo. El material que estamos analizando hoy define el trabajo de una forma increíblemente reveladora. Es básicamente la actividad que sirve de puente entre los materiales naturales y la cultura. Piénsenlo así. Tomamos un entorno completamente crudo y a través de nuestro esfuerzo lo convertimos en un huerto, en una casa o hasta en la computadora que usamos a diario. Es la forma en la que literalmente humanizamos el mundo natural. Miren esta cita del texto fuente, porque es súper poderosa. El cuerpo humano no está especializado y precisa modificar el ambiente para habitarlo. Biológicamente hablando, somos animales bastante desadaptados. O sea, no tenemos garras afiladas, ni un pelaje grueso para el frío extremo, ni la velocidad de un depredador. Estamos muy mal equipados para sobrevivir en la naturaleza tal cual se nos presenta. Así que, como no podemos adaptarnos al ambiente físicamente, usamos la inteligencia para adaptar el ambiente a nosotros. Y exactamente ese esfuerzo inteligente, eso es lo que llamamos trabajo. Y esto nos lleva a un concepto fascinante, el Homo Faber, el humano que fabrica, que hace cosas. Literalmente, la humanidad está viva y sobrevive precisamente porque trabaja. Sin eso, hace rato nos habríamos extinguido. Nuestra propia biología nos obliga a resolver el problema de la subsistencia todos los días. Entonces, el trabajo no es solo una obligación aburrida, es nuestra principal estrategia de supervivencia y al mismo tiempo nuestro único camino para perfeccionarnos como especie. Número 2. Las dos dimensiones del trabajo. Bueno, ya sabemos por qué trabajamos, pero ahora es clave entender su naturaleza doble. Esta distinción que vamos a ver a continuación es, de verdad, la clave absoluta para entender el valor que aportamos cuando realizamos cualquier tipo de esfuerzo. Lo que me parece fascinante de esta comparación es cómo nos muestra las dos caras de una misma moneda. Todo trabajo tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La objetiva es fácil de ver, es la productividad, es el resultado exterior, el objeto creado. Pero la dimensión subjetiva mira hacia adentro, tiene que ver con la perfección personal, con la persona que lo hace. Es decir, mientras el trabajo transforma la materia por fuera, también nos moldea por dentro. Para bajar un poco estos términos filosóficos a la realidad, imaginemos a alguien construyendo una casa. La transitividad es esa acción que va hacia afuera, el hecho concreto de levantar los muros. Al final del día, hay un techo que antes no existía. Pero ojo, al mismo tiempo ocurre la intransitividad, que es el efecto que vuelve sobre uno mismo. Al construir esa casa, la persona aprende nuevas habilidades, desarrolla paciencia, cultiva disciplina. Básicamente, se construye su propio carácter. Mejoramos o empeoramos en nuestra propia humanidad a través de lo que hacemos. Sección 3. Reduccionismo económico. Ahora, poniéndonos un poco más analíticos, el documento nos invita a examinar cómo las grandes teorías económicas de la historia reciente han interpretado, y a veces mal interpretado por completo, estas dos dimensiones fundamentales del trabajo. El análisis de las fuentes nos muestra algo súper interesante, y es cómo distintas visiones económicas terminan cayendo en trampas muy parecidas. El texto señala, de forma totalmente imparcial, que tanto en las teorías capitalistas como en las comunistas se tiende a cometer el error de priorizar la productividad, es decir, la parte objetiva, olvidando la dignidad humana. Por ejemplo, al analizar el marxismo, las fuentes indican que se reduce al ser humano a su pura capacidad de producción. Cuando lo único que importa es el rendimiento objetivo, el trabajo deja de ser humano y esa dimensión de productividad termina por tragarse y borrar por completo la dimensión subjetiva de la persona. Y el argumento filosófico aquí da en el clavo. Nos dice que si reducimos el trabajo a una simple evolución material histórica, donde trabajar es solo una herramienta de producción en masa,
perdemos exactamente lo que nos hace únicos. Reducir el esfuerzo humano a puros números o a mecánica biológica pura le roba a la humanidad esa cualidad interior, esa esencia que nos pone un escalón por encima del simple instinto animal. Llegamos a la sección 4, la verdadera dignidad laboral. Dejando atrás estas visiones que reducen a la persona, es momento de volver a elevar la mirada para entender qué es lo que de verdad le da sentido, un sentido profundo e integral al esfuerzo de todos los días. Y aquí está el punto central. El valor real de un trabajo, su verdadera dignidad, no tiene absolutamente nada que ver con si otorga mucho estatus social o con cuántos ceros tiene el sueldo a fin de mes. El texto argumenta que todo recae en la intención y en el desarrollo personal. La verdadera dignidad aparece cuando concebimos el trabajo como algo que aporta novedades al mundo. Es decir, cuando la forma en que hacemos las cosas añade bondad, utilidad y sí, también belleza a la creación y a nuestro entorno. Sección 5. La realidad de las maquilas. Y bueno, después de hablar de ideales filosóficos tan hermosos, tenemos que hacer una pausa obligada, porque la teoría siempre tiene que enfrentarse a la realidad. Los datos contemporáneos que expone el material de origen nos obligan a cambiar el tono, porque la situación actual que se describe requiere que seamos mucho más serios y reflexivos. De 5 a 17 horas. Ese es el rango de las jornadas laborales diarias que documentan las fuentes en el contexto de las maquilas, con datos tomados hace septiembre de 2021. Es, francamente, una cantidad masiva de tiempo continuo. Este simple número es como un balde de agua fría, nos baja de golpe de esas nubes teóricas sobre el autoperfeccionamiento y nos estrella contra la dura, extenuante y cruel realidad de la explotación moderna. Y esto nos ilustra de una forma sumamente trágica ese tremendo contraste del que hablábamos al principio. Muy lejos de esas ideas sobre un trabajo que dignifica y añade belleza, los datos revelan entornos donde las personas laboran por salarios que a duras penas alcanzan para la subsistencia en medio de una severa contaminación. Para muchos, la única razón para soportar esto es evitar caer en la delincuencia. El agotamiento llega a ser tan extremo, un hartazgo tan profundo, que el trabajo deja de ser un camino hacia la plenitud. Se convierte literalmente en un tormento, un proceso que en vez de perfeccionar la vida, solo acelera el desgaste y la muerte. Y con todo esto en mente, llegamos a nuestra gran pregunta final. Al ver este gigantesco abismo entre lo que el trabajo debería significar para el espíritu humano y la pura lucha por la supervivencia que enfrentan millones actualmente, tenemos que detenernos a pensar. ¿Cómo estructurar un futuro donde la supervivencia no anule la dignidad? Es una pregunta compleja, pero absolutamente necesaria para cuestionarnos el propósito de la rutina en nuestra sociedad. Ojalá este análisis les haya aportado muchísima claridad sobre estas dos caras del trabajo humano y sobre todo que los invite a seguir explorando y debatiendo estas ideas. Nos vemos en el próximo análisis.